que hemos tratado estos últimos días. Esta señal, pues a ver qué me dices, qué significado tiene. Vale, esto por aquí. Muy bien, en cascada ahí aparece la respuesta B y es esa. Acuérdate que como norma general se debe circular por la derecha. Acuérdate que la velocidad máxima va a ser la misma en los tres carriles. Por ejemplo, si nos encontráramos esta señal en una autopista o en una autovía, pues por el carril derecho, si el tráfico lo permite, podríamos ir a 120, claro que sí. De todos modos, esa señal tampoco es exclusiva de las autopistas y de las autovías. ¿Podría ser una carretera convencional con tres carriles para el mismo sentido? Sí, podría serlo, podría serlo. Bueno, pues nos conformaríamos yendo como máximo a 90, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que como norma general se debe circular por la derecha y si el tráfico te lo permite, tú puedes ir si el tráfico lo permite de nuevo, a la velocidad máxima de la vía. Bueno, entonces el resto de carriles los utilizamos cuando las circunstancias lo aconsejen y lo añadido en esta dinámica es que como mínimo tendríamos que ir a 70. Ya está, no es más que esto. Voy a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Venga, pues toma. Una de tramos estrechos. Lo que pasa que lo tenemos fácil porque tenemos ahí una señal que nos está ordenando o regulando el tráfico. Voy a ampliar la foto por si a alguien no le ha llegado a la vista, pero tiene que ver con esta señal. Vale, forma y color. Las señales circulares con el borde rojo son las de prohibición. Venga, pues tú te identificas con la flecha roja y en este tramo estrecho, si no podemos pasar simultáneamente con otro vehículo, nosotros o no deberíamos de entrar o incluso deberíamos de retroceder si se diera el caso. El vehículo que circula en sentido contrario, a él se le ha informado con una señal cuadrada de fondo azul. Se le ha informado, a ver dónde está, tramo estrecho, a ver, eso es por aquí. Vale, por aquí, perfecto. Tramo estrecho, venga, toma. Arranca. Vamos. Vale, la imagen sería esta. Incluso aquí yo hice este montaje con un camión para que nos diera un poco de impresión. Un momentito, que está el ordenador ahí un poco haciendo sus faenas pertinentes. Vale, bueno, pues podría ser esto. Y me da igual quién lleva el camión, quién lleva el autobús, me da igual quién haya entrado primero, lo siento mucho. Las señales están ahí por encima de las normas generales y el que se encuentra la señal de prohibición tiene las de perder y el que se encuentra la señal cuadrada, fondo azul, se le informa que la preferencia es suya. Acuérdate, voy a ir un poco rápido para no entretenerme mucho, acuérdate que cuando no hay señales hay tres opciones. Opción número 1, preferencia de paso para el que haya entrado primero. Y también te he puesto un camión, Sí, también te he puesto un camión para que te dé impresión, pobrecitos del camión, ay, qué pena. Lo siento mucho, usted circula con su turismo por un tramo estrecho. Ese soy yo. Y poco después entra el camión. Poco después, o sea, que no debería ni de haber entrado porque es que yo ya he entrado primero. No sé si hemos llegado a la vez o yo he llegado un poco antes. Yo cuando llegué miré, no había nadie y entré. Yo he entrado primero. Entonces, pues lo siento mucho, no deberías de haber entrado. Preferencia para el que haya entrado primero.
¿Qué pasa? Que a veces no tenemos esa información. Nos dicen que los vehículos se encuentran o que no se sabe quién ha entrado primero, ¿vale? Bueno, pues ahí tienes un orden de quién tiene mayor dificultad de maniobra, ¿vale? Este orden del 1 al 10, para que no tengas tú que pensar mucho, ya lo han pensado por ti, pues cómo funciona la dificultad de maniobra. Voy a destacar el del número 3, porque resulta que un vehículo de tracción animal, sí, un burro tirando un carro, pasará antes que un turismo con remolque, pasará antes que un autobús, pasará antes que un camión, que un turismo a secas, que una excavadora, que un tractor, que son los vehículos especiales, o uno de 3 ruedas, o uno de 2 ruedas, que no sé yo si ahí habrá problemas de espacio, porque vehículos de 2 ruedas con otro vehículo de 2 ruedas, pues yo creo que pasan, ¿eh? Bueno, en el número 1, transportes especiales no es un tractor agrícola, no es una excavadora. Esos son vehículos especiales. Transportes especiales son transportes que superan las masas y dimensiones que como norma general están establecidas. Por ejemplo, transportar una aspa de un molino de viento, por ejemplo, transportar un mobile home de esto, una casa de esas de un camping. Bueno, en el número 2 pues están los trailers, los camiones así articulados, los trenes de carretera se llaman. Este orden es para cuando no se sabe quién ha entrado primero, porque acuérdate que hace un momento hemos visto, el que entre primero gana, y esto es para cuando no se sepa quién ha entrado primero. Otra opción, 2 vehículos iguales. Qué mala suerte que hemos tenido, porque son 2 vehículos iguales o de la misma categoría, 2 burros tirando de un carro y no se sabe cuál ha entrado primero. Bueno, yo en esta imagen el montaje lo he hecho para que el camión B esté un poquito más adentro del tramo estrecho. Y lo que tú vas a decir cuando son vehículos iguales es que la preferencia de paso es del que tenga que hacer marcha atrás más metros. No sé si es que ha entrado antes o ha ido más rápido, no sé cómo lo ha conseguido, pero el que tenga que hacer marcha atrás más metros es el primero que tiene que hacer ahí, bueno, es el que tiene preferencia de paso, preferencia de paso, no nos confundamos, preferencia de paso. Todo esto que te he explicado, cuidado porque hay una excepción, que es la excepción del apartadero. Aquí tenéis una hoja de resumen. Habría un cuarto caso para aquellos conductores muy testarudos. No se sabe quién ha entrado primero, son vehículos que tienen la misma categoría, misma dificultad, son 2 camiones, no se sabe cuál tiene que hacer mayor recorrido hacia atrás, se ponen los 2 ahí muy cabezones discutiendo, se tendrán que presentar los salvadanes de carga y a ver cuál es el que va más cargado o tiene una carga que sea más ancho que el otro, ¿sabes? Bueno, ya esto es demasiado en extremis. Bien, este último apunte para que veas que es muy fácil cuando el tramo estrecho está en pendiente, porque la preferencia es del que sube, con la excepción de si hay un apartadero. Venga, que para esto tengo un vídeo, preferencia de paso para el que sube, excepto si hay un apartadero. A ver, estrechamiento gran pendiente, la norma, como norma general, preferencia para el que sube, pues venga, para arriba, preferencia para el que sube, me da igual quién entra primero, me da igual quién tiene camión, preferencia para el que sube, ok, excepto si hay un apartadero que, como dice su propio nombre, pues apártate, que para eso te lo han puesto, ¿no? Ese espacio de terreno ahí habilitado. Perfecto. Entonces, ahora quiero que veamos un párrafo. Un párrafo de estos que a veces salen las preguntas de los test que te dejan descolocado. Esto es una aspa de un molino de viento de esos, de energías renovables. Esto es un transporte especial. Sí, y dice en este párrafo, los vehículos que necesitan autorización especial para circular, sí, es esto. Esta gente, antes de salir a la calle, tienen que pedir permiso a la Dirección General de Tráfico y se les da un horario, un día, una hora y un recorrido por el que circular. Y bueno, pues de esta manera lo pueden hacer. Entonces dice que estos vehículos que necesitan autorización especial para circular no pueden cruzarse en los puentes. ¡Qué mala suerte! ¿Qué mala suerte tiene que tener para que encima le venga uno de cara
con algo parecido a esto. O sea, qué mala suerte tiene que tener, porque no pueden cruzarse en un puente. Joder, qué mala suerte, primero que se encuentren, y luego qué mala suerte que se encuentren en un puente. Bueno, lo que pone aquí, los vehículos que necesitan autorización especial, estos, no podrán cruzarse en los puentes. Qué mala suerte. Si el ancho de la calzada es inferior a 6 metros, bueno, pues vale. De suerte, es que encima tú en los test vas a ver esto, de suerte, aquí que vamos, con el tema de la fortuna, ¿o qué? De suerte que para cada vehículo pueda contarse con un ancho de vía no inferior a 3 metros, claro, de ahí lo de los 6 metros, y en caso de encuentro en ese cruce de dichos vehículos, el orden de preferencia se establecerá de acuerdo con lo indicado anteriormente, pues eso, ¿no? El que haya entrado primero, o el que tenga mayor dificultad de maniobra, o yo que sé, un poco lo que hemos visto antes. Pero bueno, lo que te quiero decir es que a veces en las preguntas de los test te sale un párrafo así con una foto que a lo mejor no tiene nada que ver, que te dice: ¿qué vehículos no podrán cruzarse en un puente si el ancho de la calzada es inferior a 6 metros? Hostia, vaya pregunta, me han dejado descolocado, ¿no? ¿Qué vehículos no podrán cruzarse en los puentes si el ancho de la calzada es inferior a 6 metros? Pues bueno, los que necesitan una autorización especial. Vale, pues ya está. Ya sabéis que este tema se le puede sacar... sí, el más atrevido, el que tenga los bíceps más gordos. Ese es el que pasará primero. Venga, ya sabéis que este tema tiene muchas opciones, hay que leer bien las preguntas de los test. Tú esto te lo puedes saber así, ¿no? Oye, mira, que haya entrado primero, el que tenga mayor dificultad de maniobra, pero luego léete bien la pregunta del test, a ver si estás en el punto número 1, si estás en el punto número 2, si estás en pendiente, etcétera, etcétera, o lo fácil sería aplicar las señales. Vale, clase, vamos a seguir con el test. Muy bien, ahí contestando la A, que la cosa era fácil. Voy a pasar a la siguiente pregunta. A ver de qué tema es. Vaya, hombre, qué mala suerte. Te fallan los frenos justamente ahí. Din, din. Oye, ostras, qué cosa esta, más curiosa. Voy a descartar la C es falsa, ¿vale? La C es falsa, no por cómo empieza, sino por cómo acaba. Podrías también, ahora veremos qué hacemos, pero podrías también hacer una reducción de una marcha así, incluso una reducción doble. No sé si ibas en cuarta, no creo, pero es muy efectivo cuando reduces a segunda, ¿vale? De tercera a segunda, de cuarta a segunda. La primera es que es demasiado brusco, te podría causar una falta de adherencia y una brusquedad muy brusca. Pero bajar ahí a segunda y utilizar el freno motor estaría bien. Lo que pasa que lo de reducir de marcha y lo de utilizar el freno motor no es introduciendo marchas largas, no es que de tercera pongas cuarta o de cuarta pases a quinta, es lo contrario, es que de cuarta pases a tercera o de tercera pases a segunda, marchas cortas, o sea que la C, falsa. Si circulas sobre... Vale, a ver. Ostras. Tampoco veo mal lo que dice la A, tampoco lo veo mal porque, bueno, confiando un poco en el ABS. Acordaos que el otro día hablamos que si tu vehículo dispone de ABS, una frenada de emergencia consiste en que los dos pies se van al fondo, embrague a fondo y freno a fondo, y que el ABS se encargue de hacer esa gestión. Pero claro, es que dice que los frenos fallan. No sé qué fallo es. Dime qué fallo es. Dime si es que, yo que sé, hay una pastilla de freno que ya está desgastada. Dime si es que se está perdiendo líquido de frenos y entonces el pedal de freno se va al fondo y no consigo frenar.
dime si, yo qué sé, si es que hay una cosa que se llama servofreno, con lo cual si deja de funcionar el pedal de freno se pone súper duro, que te tienes que poner de pie en el pedal de freno para accionarlo. Dime qué fallo es, aunque sea, dime algo, ¿no? Que me dejas aquí con qué fallo es. Entonces, bueno, un poco por eliminación, si ya te han dicho que los frenos fallan, bueno, por mucho que pises el pedal de freno a fondo, es que los frenos fallan. Claro, es que fallan, con lo cual es que fallan. Pasa que me gustaría saber qué fallo es, porque dependiendo qué fallo es, se pueden hacer cosas. Si el fallo, mira, vamos a ver una diapositiva que tengo aquí hecha, ¿vale? De fallos en los frenos. De esto hablo poco en clase, porque ya no hay muchas preguntas de específicamente qué fallo es el que tenías, ¿no? Entonces, mira, fallos en los frenos, una diapositiva de tantas. El freno, ¿vale? El freno de pie, el freno de servicio que se llama el pedal central, es un sistema hidráulico, ¿vale? Funciona con un líquido de frenos. Es un líquido así como la sangre, color rojo, así bastante espeso. Entonces, cuando hay una pérdida de líquido de frenos, el síntoma es este, el pedal de freno llega casi hasta el fondo, que esto no es normal, el pedal que sí que llega al fondo es el embrague, pero el de freno más o menos a 3/4 de su posible recorrido ya es como que llegas a un tope. Y si se te va hasta el fondo y no frena, pues posiblemente el fallo es este. Hay una canalización de estas rotas, se pierde el líquido de frenos y esto no funciona bien. ¿Qué hacemos? Pues sigue pisando el pedal central, síguelo pisando repetidas veces, pisa, que este es un freno bastante desconocido por mucha gente, pero existe, que se llama freno de socorro o freno de auxilio y es como una canalización secundaria, de manera que podrías trabajarlo de este modo. Vale, ¿qué más problemas podemos tener? Nos encontramos un tacto esponjoso. Bueno, pues dentro de esas canalizaciones que solo tiene que haber líquido, se forman como unas burbujitas de aire, o porque el sistema no es estanco, o porque en los mantenimientos y tal no te lo han hecho bien, y ese aire en las canalizaciones hace que tú notes en el pedal de freno un tacto esponjoso. No es que dejen de funcionar los frenos, pero la frenada pues como que no es precisa. ¿Qué hacemos? Bueno, dice que pises más fuerte. Y mira, aquí tenemos la opción de tirar del freno de mano de manera suave y progresiva. El freno de mano es un freno muy mecánico, es un freno que va con un cable de alambre trenzado como los frenos de las bicicletas y de esta manera así más rudimentaria pues podríamos accionarlo. ¿Qué más averías tenemos? Bueno, hay que avisar más para que frene. Esto no tiene por qué ser una avería, sino que esto es que no estamos llevando una buena conducción. Sobre todo en las pendientes descendentes, si no llevamos una buena relación de marchas y abusamos del freno de servicio, el sistema en sí, las pastillas y los discos de freno se calientan tanto que eso se llama fading y pierde su eficacia. Si podemos, pues deja de frenar, ¿vale? Si podemos, deja de frenar para que se refrigere el sistema y a ver si en la siguiente frenada vuelve a ser efectivo. Y si no tienes opciones de dejar de frenar, pues lo que estarás deseando ver, sobre todo si eres un camionero, lo que estarás deseando ver es una zona de frenado de emergencia, ¿vale? Que en esas pendientes descendentes y prolongadas, pues es posible que te encuentres la señal vertical anunciándote de la presencia o proximidad de una zona de frenado de emergencia. Un campo de gravilla, una pendiente ascendente, previo aviso pues la señal vertical, previo aviso un damero blanco y rojo, y si te están fallando los frenos y encima con la mala suerte que vas cuesta abajo y que tienes un camión, pues aparte de rezar, te metes aquí en esta zona de frenado de emergencia y es posible que soluciones este problema. Vale, ¿qué más? Íbamos, ok. ¿Qué pone aquí? Con lluvia o agua se pierde la eficacia, no es una avería. Esto también se nota mucho cuando salimos de un túnel de lavado, que hemos disparado ahí con la lanza directo ahí a las ruedas, ¿sabes? Pues y el jabón incluso. Bueno, que no cunda el pánico, la primera frenada será un poco así como de mala calidad, pero bueno, mantén el freno pulsado suavemente, la misma calor de la frenada evapora ese agua y ya la frenada vuelve a ser efectiva. Siguiente caso, chirridos
y ruidos anormales. Es posible que hayamos atropellado a un gato, sí, es posible, pero esto tiene que ver con que las pastillas están gastadas ya. Está ahí hierro con hierro rayándote el disco. No esperes para ir al taller porque es que te vas a cargar los discos y te vas a gastar más pasta, ¿eh? Cambiar las pastillas de freno pues tiene un coste, pero cambiar pastillas y discos pues tiene un coste superior. Vale, pues venga, ya te lo he explicado todo. Yo ya sé que de esto últimamente hay pocas preguntas, pero bueno, pues así tenemos más información. Vale, ¿dónde estamos? Aquí. Y esa opción es buena. Tira el freno de mano de manera suave y progresiva, evitando bloquear las ruedas, que si le metes un tirón muy brusco, pues bloquear las ruedas no es una buena opción. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Venga, los del drifting. A ver qué hacemos los del drifting. Venga, los de la PlayStation. Los de Grand Theft Auto. A ver, ¿cómo controlan los derrapes? A ver, Carlos. Toma, aquí todos con la Play, ¿no? Anda. Pensaba que erais más del FIFA, pero ya veo que sois del Gran Turismo y todo esto, ¿no? Vale, tiene que ver un poco con la fotografía. Ahí. Tiene que ver con la fotografía. Sí, está bien hecha esta fotografía. El derrape se ha originado en el eje trasero. Es el que ha perdido la adherencia. Bueno, como hace un trompo, ¿no? Sí, esto, ¿eh? Ha perdido la adherencia en el eje trasero. Bueno, hay que evitar las brusquedades. Con los pedales hay que evitar que te pongas nervioso y frenes duro, o también habrá que evitar que aceleres así fuerte, porque es que no es una buena gestión. Entonces hay que evitar las brusquedades, pero fíjate en el volante. Esto se llama contravolante, ¿vale? La curva es hacia la izquierda, según el sentido de la curva, ¿no? Según la posición del conductor, es una curva hacia la izquierda. Pero no sé si por exceso de velocidad o porque se le ha ido un poco el pie así duro al freno, pues tiene un derrape en el eje trasero. Bien, lo de los pedales, pues ya sabéis, no hacer nada brusco y bueno, incluso dice dejar de acelerar, pero el mérito sobre todo de esta corrección está en el volante. Rápidamente, se llama contravolante, tienes que girar el volante hacia el mismo sentido del derrape. ¿Sí? Es como que vas a bloquear el derrape girando el volante hacia el mismo sentido del derrape, se llama contravolante, y luego rápidamente tendrás que volver a hacer el giro hacia la trayectoria deseada, porque claro, que la curva es hacia allí, la curva es hacia la izquierda, entonces sí que haces el contravolante para corregir el derrape, pero luego volverás a girar según la trayectoria deseada. Vamos a ver si es lo que hemos contestado, ¿no? Deja de acelerar, ok, no frenes y menos bruscamente, ok, y gira el volante hacia el lado al que derrapan las ruedas traseras. Muy bien, lo habéis contestado muy bien y se llama contravolante. Eso es, ¿vale? Si el derrape es en el eje delantero, bueno, también depende de si es por exceso de velocidad, ¿vale? Pero sí, si el derrape es en el eje delantero es más fácil de corregir. Hay que enderezar la dirección, no hay que hacer contravolante. Sí que hay, bueno, depende de si es por aceleración o frenada, pero una buena gestión es acelerar suavemente un poquito, tampoco mucho, un poquito. Sobre todo quedaros con, ¿qué hacemos con el volante? Lo más determinante de estas preguntas es ¿y qué hacemos con el volante? Si es en el eje trasero, pues haces contravolante, y si es en el eje delantero, no hagas contravolante, pero sí que tienes que enderezar un poco la dirección, ganar de nuevo la adherencia y luego seguir con el giro deseado. Bien, eso es, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vale, tenéis que escoger el peor de la A, la B o la C. ¿Cuál es el peor estacionamiento?
Toma, 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 toma. Vale, es esa. Bueno, lo de cualquier clase de vida urbana fuera, o sea, dame algún dato más. Las zonas de carga y descarga depende de la hora, ya sabéis que en los horarios los ayuntamientos ordenan estos lugares. Vale, pues sí, es que aquí, ¿no? Medianas, separados, isletas, las isletas, cebreados, refugios. Buah, es que dejar el coche ahí de manera voluntaria bastante delito. Quiero recordarte una cosita de todos estos elementos: isletas, refugios, cebreados. Son elementos para canalizar el tráfico de manera voluntaria. No podemos pasar por encima de ellos. E incluso quiero presentarte este tipo de elementos y que tú decidas, ¿vale? Que tú de refugios, isletas, cebreados, dispositivos de guía y tal, ¿vale? Que tú decidas por qué lado vas a pasar. Y esto depende del sentido de circulación. En las vías de doble sentido se pasa por la derecha de estos sitios, lugares, elementos, isletas, cebreados, refugios. Paso obligatorio se llama esta señal. Pasa por aquí, ¿vale? Es un dedo que te señala hacia el suelo diciéndote pasa por aquí, ¿vale? Esto es doble sentido, no te vas a ir al sentido contrario. Pero hay otras calles minoritarias que, siendo sentido único, y esto es lo que tú vas a leer bien en las preguntas de los test, tira para atrás, siendo sentido único, vale, pues elige por dónde quieres pasar de esa isleta, refugio y tal. Bien. Y luego acuérdate también, ¿vale? Acuérdate también que de estas isletas, refugios, cebreados, cuando la casualidad sea que esa isleta o ese cebreado está pintado encima de un arcén, los vehículos obligados a circular por el arcén, por ejemplo un ciclista, sí que ese ciclista o sí que ese tractor o sí que ese excavadora, estos vehículos obligados a ir por el arcén, cuando casualmente en el arcén hay pintado un cebreado de estos, ellos, claro que sí, van a circular por encima de ese arcén. Ya está, que es la excepción de casi cada norma general. Bien, no hace falta más respecto a la pregunta esta que tenemos, ¿vale? No hace falta más para pasar a la siguiente pregunta. ¡Pem! ¡Pam! ¡Zig-zag! Bueno, pues tiene buena pinta esto. Mira la Laura ahí en minúsculas. Ay, Laura. Es esa, ¿vale? Es la C. Mira, si tiene que ser algo de autobús, que lo ponga. Si tiene que ser algo de ambulancias, que lo ponga. Si tiene que ser una zona de carga y descarga, que lo ponga. Pero no nos lo podemos inventar. El zig-zag puede ser para muchos sitios, ¿vale? No tiene por qué ser una parada de autobús. Pero bueno, que aquí la pregunta no es dónde está pintado, sino qué significa. Pues no se puede estacionar, ¿vale? Pero la parada sí que está permitida. Igual que la línea discontinua amarilla. Es que es lo mismo. Es que es el mismo significado. El zig-zag y la línea amarilla discontinua, tienen el mismo significado. Sí que se puede parar, ya sabéis, inmovilización voluntaria inferior a 2 minutos sin abandonar el vehículo. Lo que no se puede es estacionar. La diferencia entre zig-zag y discontinua es que en el zig-zag te explican el porqué.
Puede que sea una parada de bus, puede que sea una zona de carga y descarga, puede que sea un lugar de ambulancias, puede que sea delante de la comisaría de policía, vale. Bueno, míratelo, ¿vale? Cuando haya un zigzag, mírate un poquito las otras señales, porque a lo mejor hay un horario el cual dice que es una zona de carga y descarga y a partir de las 8 sí que se puede. O bueno, puede que sea lo del bus, ¿vale? Pero también puede que sea una zona de ambulancias o de taxis o de policía o yo qué sé, una zona de carga y descarga. Zigzag, parar sí, estacionar no. Y lo más prohibitivo es la amarilla continua. Buah, esa lo prohíbe todo, ¿sabes? Es que ni momentáneamente, ni puntualmente, ni por 10 segundos puedes hacer uso de ese espacio. No, que es un momento que está mi colega aquí esperándome para que se sube. No, ni 5 segundos, está mal. Vale, y mira, hablo poco de ello, pero también de color amarillo hay una cuadrícula que esto es para recordarte la norma general existente de que no te puedes detener encima de esta cuadrícula obstaculizando el tráfico. Y se puede prever, ¿vale? Es que mira, está el semáforo en verde. Tira para atrás que no se ha cargado el vídeo. Está el semáforo en verde, verde, amarillo fijo. Hostia. Es que, a ver, el semáforo bueno, un poco trampa, pero se podía haber previsto. Tiene que ver con la observación. Si tú observas por delante de este coche blanco, tú ya sabes que sí que hay una plaza libre para él, pero no para ti. Vale, que el semáforo está en verde, pero es que tú sabes que esto va a cambiar en algún momento. Entonces calcula de que si entras a esta cuadrícula es porque vas a poder salir, no porque vas a permanecer en ella mucho o poco, porque normalmente no va a ser poco, y encima pues ahora el colapso de la intersección, los de la vía transversal no pueden continuar su marcha, no sirve que te subas de hombros y digas, yo qué sé, lo siento, no vale esto, deberías haberlo previsto. Y si no, hay que salir de ahí, hay que salir de ahí como sea, o marcha atrás, o te vas para una calle, o te vas para la otra. Hay que salir de ahí, no vale la excusa de yo que sabía. Ya, es que encima, o sea, sin estar pintado, ya hay que hacer esto de no quedarse en medio. Y en las glorietas también pasa mucho, ¿no? En las entradas y las salidas de las glorietas, ese vehículo que se queda ahí justo en la entrada a la glorieta, que sí, que está la vía saturada, vale, pero que esto se puede prever, sí que solo hay que mirar un poquito a lo lejos para poderlo prever y dejar un hueco para que el tráfico pues pueda fluir. Bueno, no sé si es falta de atención o falta de ganas, un comportamiento como egoísta, ¿no? De eso, ¿no? De lo que hay. Pero bueno, que esto en la mayoría de casos se puede prever y evitar. Vale, vamos a la siguiente pregunta. ¡Pam! Venga, velocidades, conceptos. Dun, 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 dun. Vale. Ok. Muy bien. Vale. Hay dos conceptos que tampoco tienes por qué saberlos. A ver, me voy a poner exceso de velocidad. Velocidad excesiva. Eso, yo controlo, yo domino, tal. Fíjate que baile de palabras, ¿no? Exceso de velocidad, velocidad excesiva. Hostia, parece que sea lo mismo, pero no lo es. Exceso de velocidad es algo fácil de explicar. Y es que tú vayas por encima de los límites. Pone 100 y vas a 120. Pone 120 y vas a 140. Pone 50 y vas a 70. Eso es un exceso de velocidad. Está mal. Y velocidad excesiva cuesta un poquito más de convencer, porque tiene que ver con el criterio que tiene cada uno de nosotros. Y sobre todo tiene que ver con el tema de la meteorología. Cuando llueve, cuando hay niebla, cuando hay nieve, hielo. Claro, la cifra de velocidad a la que se debe ir
es relativa, pero si por ejemplo en autopista la velocidad máxima es 120, cuando hay niebla ya no es 120 y a lo mejor no es ni 100 y a lo mejor no es ni 80, a lo mejor todo eso son velocidades excesivas por las circunstancias de la vía, velocidad excesiva o inadecuada. Vale, bueno, pero que tanto uno como otro, claro que tienen que ver con los accidentes, con la gravedad del accidente, con la falta de control, con la falta de capacidades, ¿vale? Por supuestísimo que influye en el riesgo de que y la probabilidad de que se produzca un accidente y que sus consecuencias pues sean más graves. Vale, es una pregunta más de conocimiento de las normas, de moral, ¿no? De tu propia moral, que sepas que tu criterio quizá no es el más acertado. Vale, paso a la siguiente pregunta. Mira, una de normativa de espejos en las motos, Esto hace días que no hablo. Pues nada, lo vamos a recordar. Uno es obligatorio. A ver, estamos acostumbradísimos a que en las motos hay 2 espejos, en los ciclomotores hay 2 espejos, en los coches hay 3 espejos y de los camiones no te voy a explicar lo que hay, pero que hay un montonazo de espejos. Los fabricantes no escatiman a la hora de ponerte esos accesorios y complementos y no se van a ahorrar un espejo retrovisor por lo que diga la ley, y estos son leyes. Y la ley dice esto: cuando una motocicleta no es capaz de superar los 100 km por hora, que esto es raro, porque la mayoría de motocicletas son capaces de alcanzar y superar esta velocidad, pero aquellas motocicletas que no son capaces de superar los 100 km por hora, pues la normativa dice esto. La B, obligatorio, 1, el izquierdo, que es el que más se mira. Pero es que el derecho, a ver, tampoco hay que quitarle valor ni uso, ¿no? También tiene un montón de funciones. Mejor que llevéis los dos, por supuesto, siempre, Pero la ley dice esto y a ti tanto te tendría que dar la ley. Que te pongan los 2 espejos, mejor que no ir así escatimando por un espejo. Claro, que llevan 2, pero uno es obligatorio. ¿Sabes qué pasa? Que en la mayoría de las motos que tú ves por la calle son obligatorios los 2. Y ya está. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de motos pasan de 100. Claro. Pero la normativa dice esto, ¿no? Una motocicleta que no es capaz de ir a 100 por hora, motocicletas con motor muy pequeño, no sé, pues es una scooter de 125 centímetros cúbicos, así, bueno. Pues la normativa dice esto. La normativa de los espejos en los coches, en los turismos, también habla de 2. Lo que pasa es que estamos acostumbradísimos a ver cómo nos colocan los 3. Y es que los 3 son muy útiles. No sé por qué, ¿vale? El espejo derecho que no quede ahí en desuso y en el olvido, que es muy importante también. Vale, de los 3 espejos retrovisores, como norma general, los obligatorios son el interior y el exterior izquierdo. ¿Vale? Sí. Y luego dice que cuando no veas por el interior, por el motivo que sea, por la carga, porque esté cerrado el vehículo por detrás, por los ocupantes, cuando no veas por el interior, es obligatorio los 2 exteriores. Vale. Bueno, te pongo aquí una explicación que tiene que ver con la existencia de los ángulos muertos, que de esto sí que hablamos con mucha frecuencia aquí en clase, ¿vale? Y sobre todo, pues mucho cuidado con la circulación en paralelo, mucho cuidado con los usuarios así más frágiles y vulnerables y menos visibles como ciclomotores, ciclistas, patinetes que quedan ahí ocultos. Observación directa al ángulo muerto cuando hagáis maniobras que tengan que ver con invadir otros carriles o giros y tal, ¿sabes? Venga, que de esto hablamos mucho en clase. Y también, aprovechando el tema en sí de los ángulos muertos, vamos a ver esto de dispositivo novedoso, los últimos avances en tecnología de los vehículos de hoy en día. Comprarse un coche hoy vale mucho más que antes del COVID. A lo mejor un Dacia Sandero antes del COVID te costaba 8.000 euros, ya cuesta ya 12.000 o 13.000. Antes un Seat Ibiza costaba 15.000 euros y ahora te cuesta 24.000, ¿sabes?
Y mira, el coche que tengo yo aquí en la autoescuela, un Renault Megane, antes costaba 18.000 y ahora cuesta casi 30.000, ¿sabes? Y por normativa europea, aparte de las emisiones están contaminantes cada vez más bajas, por normativa europea los vehículos deben de incorporar un montonazo de sistemas ADAS. Y esto es lo que está haciendo que el precio de un coche nuevo sea tan caro. Bueno, y otros factores también económicos y de inflación y de distribución y de no sé qué. Pero bueno, entonces vamos a ver este dispositivo. Ya hace años que se ve esto, aprovechando los sensores que tenemos en los parachoques, sensores que nos permiten aparcar, sensores que nos permiten que el coche frene solo, sensores que nos vigilan el entorno, sensores que nos avisan de la presencia de un vehículo en el ángulo muerto. A ver el vídeo. Ahí está. Por el espejo retrovisor es posible que no lo veas y está ahí. Y cuando avance un poquito más, aún menos lo vas a ver y está ahí. Y gracias a este dispositivo ya nos está avisando de manera luminosa y a veces de manera acústica también de la presencia de un vehículo ahí, ¿sabes? En el ángulo muerto. Pues mira tú qué bien. Gracias por la existencia de este dispositivo. No hemos tenido un accidente. Vale, ok. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Boing. Vale. Vale, fijaos que pone cambios importantes. Importantes, ¿eh? Sí. Una cosa, yo qué sé. Sí, ¿no? Hay que pasar en YouTube, ¿eh? Sí. Sí, Wow. sí. Y esto ahora ya no se hace tanto, pero hace años se tuneaba ahí la gente los coches, Sí, sí. le ponía ahí alerones, faldones, cambiaba las ruedas, así. Bueno, son reformas de importancia, se llama. A lo mejor a ti te toca la primera de tu vida a los 4 años, vale, pero si tú al cabo de 5 o 6 meses de comprarte coche le haces ahí una modificación importante, hay que homologarlo. A veces es hasta el oscurecimiento de los cristales. Y la oficina de la ITV tiene la homologación. Claro. Vale. Sí, sí, al fin y al cabo es un trámite de paga, te verifican que lo que tú has puesto está homologado y está dentro de los, ¿cómo se dice esto? Los criterios de seguridad y ya está, y vete. Voy a poner un ejemplo que no parece que sea de mucha importancia, pero es por ejemplo el oscurecimiento de los cristales. Tú oscureces las lunas y bueno, la lámina esa opaca que te ponen pues tiene que estar homologada. Te lo ponen en el taller, pero tú vas a pasar la ITV que te lo comprueben. Vale, muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Que ya nos quedan... Sí, bueno, podemos... Vale, Botan, pues las de siempre, sospechosas de ser falsas, ¿vale? Ay, perdón, que me he colado yo con lo de derecha e izquierda. Vale. Venga, hasta mañana, pero que no era esa de siempre, ¿vale? A ver, la C, porque esto es la norma básica, ¿no? Intersección sin señalizar es esa intersección en la que nadie tiene cedas, nadie tiene stops y nadie tiene semáforos. A ver, que está claro que los ciclistas son usuarios así vulnerables, débiles, etcétera, etcétera, y cuando van en grupo se consideran una unidad de circulación y todo eso. Pero un ciclista a secas se acerca a una intersección
sin señales de preferencia, sin stop, sin ceda, sin... que tampoco tiene aquí una inmunidad diplomática, ¿sabes? Que si un ciclista se encuentra en un semáforo en rojo, ¿qué hace? Pues se detiene. Y si un ciclista llega a un stop, ¿qué tiene que hacer? Pues el stop. Y si un ciclista ve una señal de entrada prohibida, pues que no entre. Y si un ciclista quiere entrar a una glorieta, pues que deje pasar primero a los que están dentro de la glorieta. O sea, tampoco vamos a darle aquí al ciclista una inmunidad diplomática total, ¿sabes? Y aquí me da igual si es un ciclista, un camión, una moto o un furgón, pero en aquellas intersecciones que no hay señales de prioridad, nadie tiene cedas, nadie tiene stops, nadie tiene semáforos, preferencia para que viene por la derecha. Que, a ver, que si el ciclista se cuela no lo vamos a atropellar, ¿vale? Eso ya te lo digo yo. No lo atropellamos y ya está. Eso siempre lo vamos a evitar el atropello. Luego ya discutiremos, ¿eh? Pero el atropello hay que evitarlo. Entonces es la típica pregunta esta de, oye, ¿qué pasa en las intersecciones cuando no hay señales que regulen la preferencia de paso? Vale, quiero aprovechar esta foto. Quiero hablarte del transporte de menores en los vehículos de dos ruedas. Como norma general, los menores de 12 años no pueden ser pasajeros en los vehículos de dos ruedas, excepto, la primera excepción es esta y va desde los 0 hasta los 7 años, ¿vale? Lo único que se pide, bueno, la sillita esta de plástico ya está homologada con el soporte. 17 kilos. Vale, y sí, entonces lo que se pide es que el conductor sea mayor de edad. Luego, para los ciclomotores y motocicletas, a partir de los 7 años, desde los 7 hasta los 12, podrá ser pasajero de esa moto o de ese ciclomotor cuando el conductor sea su padre, su madre o un tutor legalmente autorizado y se cumplan unas condiciones de seguridad básicas como que lleve casco, como que vaya sentado, pues bien sentado en la parte trasera y que llegue al reposapiés. Es muy importante que en esto de las motos y ciclomotores llegue al reposapiés. Venga, pues esto también quería explicarlo y dejarme que me despida ya, dejarme que acabe la clase ya, porque ha venido la secretaria y quiero saludarla eufóricamente, que hace unos cuantos días que no está por aquí.